Ahí está. Entonces, ya hablamos sobre propiedades termodinámicas. Estábamos hablando sobre esto, jóvenes. El postulado de estado, ¿verdad? Decimos que un estado termodinámico, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que teníamos un gas de la figurita que tenemos a la izquierda, un gas a esa masa, con esa temperatura, con ese volumen. Y en el estado 2 seguíamos teniendo el gas, donde algunas propiedades se mantenían constantes, pero otras cambiaban, como el volumen. Entonces, son estados termodinámicos diferentes, ¿sí? Y quedamos que un estado se define por un conjunto de propiedades termodinámicas en equilibrio, ¿ok? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántas propiedades definen un estado? ¿Sí? Porque aquí en el estado 1 y el estado 2 solo tenemos visualizadas 3, pero ahí en realidad tenemos muchas. De todas las propiedades que hablamos anteriormente, o sea, todas tienen una magnitud y una unidad, ¿no? Entonces, son muchas propiedades, bueno. Pero bueno, como mínimo, ¿cuántas necesito para definir el estado? Y esto lo define el postulado de estado. Entonces, aquí tenemos que el estado de un sistema simple compresible, y de una vez definimos lo que es simple compresible, bueno, y para que ya lo tengan. Un sistema simple compresible es aquel que carece de efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, cinéticos, nucleares y de tensión superficial. Ese es un sistema simple compresible, jóvenes. ¿Sí? No quiere decir que no podamos estudiarlos. O sea, la termodinámica que vamos a estudiar aquí está carente de todo esto, joven. ¿Sí? Eh, y no porque no pueda estudiarlo, sino porque primero se estudia la base y luego se estudia otras interacciones energéticas. ¿Sí? Bueno, en realidad lo gravitacional pues, sí lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Porque es la energía potencial, la parte cinética también. ¿Sí? Pero lo vamos a considerar aparte. ¿Sí? Cuando veamos primera ley de la termodinámica, pues tenemos que tomar en cuenta toda la parte energética, ¿verdad? Entonces la gravitacional pues está de cajón, estamos sometidos a un campo gravitacional terrestre, ¿verdad? Que nos rige. Entonces, pues no podemos ir a los sistemas de esto, tampoco los de movimiento, ¿verdad? Energía potencial, energía cinética. ¿Sí? Los que sí vamos a dejar fuera son los magnéticos, nucleares y de tensión superficial. Tensión superficial se ve en mecánica de fluidos. Bueno, ¿sí? La parte magnética, bueno, pues ustedes como ingenieros eléctricos lo ven dentro de sus materias y, por ejemplo, en física ven una parte de cuestiones magnéticas, también en las materias eléctricas, pues efectos eléctricos, o sea, leyes eléctricas que rigen sistemas. Y la parte nuclear, bueno, es así, no se ve dentro de la carrera, lo que son los procesos de fisión. ¿Sí? Este, pero todo esto, jóvenes, lo podemos integrar al conocimiento que vamos a ver este, dentro de la termodinámica clásica, ¿verdad? Entonces, el que no vayamos a ver la parte eléctrica, magnética y nuclear, no quiere decir que de las otras experiencias que ustedes también no lo puedan integrar aquí. De hecho, pues así tiene que ser, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso es un sistema simple compresible, joven. Entonces, ya está. Es un sistema simple. El estado termodinámico de un sistema simple compresible se especifica por completo mediante al menos, jóvenes, al menos dos propiedades intensivas. Ya sabemos lo que es una propiedad intensiva o extensiva. E independientes. Esto sí lo vamos a explicar un poquito más después, jóvenes, que es independiente y que no. ¿Sí? Entonces, al menos dos. ¿Sí? La mayoría de las veces con dos propiedades es más que suficiente, pero va a haber regiones termodinámicas en las que necesitamos tres propiedades. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gas, ¿verdad? Que es nitrógeno, que tiene una temperatura de 25 grados y un volumen específico de 0.9
metros cúbicos sobre kilogramo. En este caso, el estado lo definimos con dos propiedades, jóvenes. Aquí solo con dos. ¿Y por qué es importante definir un estado? Ah, pues porque ya una vez que lo definimos, todas las demás propiedades las podemos determinar en base a bases de datos. O sea, yo no necesito medir todas las propiedades, ¿sí?, para determinarlas. O sea, ya una vez que identifico el estado, todas las demás salen por bases de datos. Por eso es importante definir los estados, ¿sí? Entonces aquí tengo ese volumen y esa temperatura. Vamos a suponer que aumentamos tantito la temperatura a 30 grados, ya es otro estado termodinámico, ¿sí? Vamos a aumentarlo a 50 grados, es otro estado termodinámico, aunque siga como gas, ¿vale? Entonces, jóvenes, bueno, esto no lo podemos ver aquí, pero bueno, vamos a abrir aquí para hacer unas notitas. Vamos a abrir Paint. Entonces, tenemos un diagrama. Los diagramas termodinámicos son muy importantes, jóvenes, en la termodinámica, muy, muy importantes. Hay muchos diagramas. Entonces aquí tenemos un diagrama de dos dimensiones. Gracias, jóvenes. Donde vamos a tener dos propiedades, propiedad A y propiedad B. ¿Sí? Entonces, si estamos diciendo que un estado lo definimos por al menos dos propiedades, ¿sí?, entonces cualquier punto que yo represente en este diagrama, XY o BA o AB, me representa un estado. ¿Sí? Entonces, si yo pongo un punto aquí, que le vamos a llamar el punto 1, ¿verdad?, el estado 1, E1, entonces este estado tiene una PB1, ¿sí?, y aquí va a tener una PA1. Entonces, ese es un estado termodinámico. ¿Sí? Si tengo otro puntito aquí, ese es un estado termodinámico 2. Tengo otro puntito por aquí. ¿Por qué? Porque está definido por dos propiedades, ¿no? Un estado 3 y así sucesivamente. Cualquier punto en este plano me representan estados termodinámicos. ¿Ok? Bueno, entonces, a la sucesión de estados termodinámicos, jóvenes, ¿sí?, para pasar de un estado inicial a un estado final, le llamamos proceso termodinámico, ¿sí? Por ejemplo, aquí otra vez tenemos la propiedad A, la propiedad B. Tenemos un estado inicial, tenemos un estado final. Vamos a suponer que aquí tenemos agua, jóvenes, agua en la fase líquida, ¿sí? Y a la presión atmosférica. Y bueno, pues ahorita que hace frío, va a unos 15 grados, 12 grados, agua en la fase líquida. Y la vamos a calentar, jóvenes. Entonces, su temperatura va a empezar a cambiar, ¿sí? Vamos a suponer que llega a un estado vamos a prepararnos un cafecito caliente, ¿verdad? Vamos a pensar que queremos un café a unos 80 grados, ¿verdad? ¿Sí? O más, jóvenes, unos 90 grados, ¿verdad?, porque a ellos que les gusta quemarse la boca con el café, o cerca de los 100 grados, ¿verdad?, cuando es un proceso de evaporación y se condensa, pues el café sale muy caliente en las cafeteras estas especiales. Entonces, vamos a suponer que se calienta hasta 90 grados, desde 20 grados hasta 90 grados. Entonces, son dos estados diferentes, ¿sí? Estado inicial 20, estado final 90. Pero a través, en el intermedio, obviamente fue pasando por 21, 22, 23, 24, etcétera, hasta llegar a 90. Y es más, lo dividimos en
gradientes más pequeños, ¿verdad? Entre 25 y 30, pues 25.1, 25.2, 25.3, etcétera, y así. Entonces, en realidad, lo que tenemos, jóvenes, entre el estado 1 y el estado 2 son un infinito número de estados. ¿Sí? Entonces, yo tengo muchos estados termodinámicos aquí intermedios. Bueno, a la sucesión de todos estos estados termodinámicos, y no solo a la sucesión, sino también a la dirección, es a lo que se le conoce como la ruta o el proceso. ¿Sí? Proceso termodinámico. ¿Okay? Y existen diferentes tipos de procesos, jóvenes, dentro de la termodinámica. ¿Ok? Aquí lo vemos en esta otra presentación. El estado, aquí lo podemos ver, es una condición de un sistema definido por sus propiedades. ¿Sí? El proceso es un cambio de un sistema que es llevado desde un estado de equilibrio hasta otro estado de equilibrio. Y aquí ya no dijimos el equilibrio porque ya lo habíamos definido, ¿verdad? Entonces, desde un estado de equilibrio inicial hasta un estado de equilibrio final. Ese es un proceso termodinámico. ¿Sí? Y nosotros tenemos diferentes tipos de procesos termodinámicos clásicos, ¿verdad? Por llamarle de alguna manera. ¿Sí? El proceso isotérmico es un proceso en el cual la temperatura no cambia. ¿Sí? Tenemos proceso termodinámico, ¿verdad? ¿Ok? Isobárico, proceso en el cual la presión no cambia. ¿Sí? Siempre el prefijo iso quiere decir que se mantiene constante la propiedad, ¿verdad? ¿Ok? Isotérmico, la temperatura no cambia. Isobárico, que es lo mismo que isopiéstico, joven. Isopiéstico, la presión no cambia. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de isotérmico, bueno, pues cuando está el agua hirviendo, ¿verdad? El agua, la temperatura no cambia durante los cambios de fase. Isobárico, jóvenes. Por ejemplo, en una caldera, ¿verdad? Cuando vamos también a convertir el agua en vapor, la presión no cambia, jóvenes. Entonces, proceso isobárico. Proceso isométrico o isocórico, jóvenes. ¿Sí? El volumen se mantiene constante. Vamos a pensar en la olla de presión, ¿verdad? Cuando se está generando vapor dentro de la misma, cuando todavía no se dispara la valvulita, ¿sí? Entonces ahí cuando estamos calentando esa agua para que se convierta en vapor y se pueda cocer más fácilmente, más rápidamente los alimentos, pues el volumen no cambia, ¿no? Entonces es un proceso isométrico o isocórico. Un proceso isoentrópico, jóvenes, es aquel en el cual la entropía es constante, no cambia. ¿Sí? Esos procesos muy importantes dentro de la termodinámica, ya poco a poco los iremos viendo. ¿Sí? Isoentrópico, la entropía no cambia. Adiabático, jóvenes, es un proceso en el cual no hay transferencia de calor. Por ejemplo, en una hielera, ¿verdad? Se asemeja a un proceso adiabático. La función del aislante pues, es que no haya transferencia de calor. ¿Vale? Entonces, adiabático, proceso adiabático. Y existen muchísimos otros, jóvenes. Aquí nada más es para darles una sola idea de unos cuantos procesos termodinámicos. De hecho, pues una tarea que les voy a encargar y de una vez anótenla para el día martes. Lo voy a subir al ratito a Eminus, es una actividad, y es definir lo que es el proceso iso, perdón, el proceso cuasi estático o proceso cuasi equilibrio. Es una tareita sencilla, es en formato libre, entonces definir, explicar. Ahí utilicen gráficas, utilicen figuras, utilicen lo que ustedes quieran para definir lo que es un proceso cuasi estático o cuasi equilibrio. Eso es muy importante, jóvenes, fíjense, que es la base, la hipótesis de trabajo de la termodinámica. ¿Sí? Y desafortunadamente muchas veces no, yo se los comento
al inicio del curso de termodinámica, lo que es este tipo de proceso. Sin embargo, pues no sé, creo que se les olvida muy fácil. ¿Sí? No sé si sea por el nombre, no sé por qué, pero se les olvida. ¿Qué es un proceso cuasi estático o cuasi equilibrio? Entonces, esta tarea es para el martes, ¿sabes? Y entonces, el concepto de proceso termodinámico nos lleva al concepto de ciclo termodinámico. ¿Sí? Entonces, aquí lo vemos, ciclo es una serie de procesos que regresan al sistema, al estado inicial. Eso es un ciclo. Ahorita lo vamos a ver en la otra diapositiva. Pero bueno, para irlo adelantando. Entonces, un ciclo es una serie de procesos que regresan a el estado original. ¿Vale? Entonces, vamos a la otra. Aquí está. Miren, aquí está lo que en la parte de la derecha, lo que es el proceso cuasi estático o cuasi equilibrio. Claro, una sola imagen que nos ayuda a explicarlo, pero bueno, es la tarea que a ustedes les corresponde, joven. Entonces, aquí vemos un proceso termodinámico, ¿verdad? Tenemos un proceso de compresión, a lo mejor tenemos aire aquí. Vean que aquí le estamos dando nombre y apellido a las propiedades. Aquí solamente lo manejamos como A y B, ¿sí? Aquí a la izquierda. Pero aquí ya decimos que la propiedad A es la presión y la propiedad B es el volumen. Entonces, aquí abajo pues tenemos a lo mejor un cilindro con un émbolo y adentro pues nuestro sistema que puede ser aire, un gas, y lo vamos a comprimir, jóvenes. Y lo vamos a aplastar el cilindro de tal manera, el émbolo, de tal manera que se comprime el aire y vamos a pasar de un volumen máximo V1 a un volumen mínimo V2 y la presión va a pasar de una presión mínima a una presión máxima. O sea, el volumen disminuye, la presión aumenta. Entonces tenemos un estado en equilibrio inicial y un estado en equilibrio final, pero de manera intermedia, jóvenes, tenemos estados en equilibrio. Aquí ahí entra lo que es el proceso cuasi estático, cuasi equilibrio. Quiero que ustedes lo desarrollen, ¿no? Entonces tenemos una sucesión de estados intermedios en equilibrio y esa ruta se le conoce como proceso termodinámico. Y algunos ejemplos pues, los acabamos de dar, ¿verdad? Si es si es un, por ejemplo, un proceso isotérmico, vamos a borrar esto. Bueno, mejor lo cambiamos para no estar perdiendo el tiempo borrando. Entonces, uy, entonces tenemos un diagrama, jóvenes. Vamos a pensar que esta es la presión y esta es la temperatura. Entonces, un proceso isobárico, jóvenes, lo representamos así, ¿verdad? Vamos a pensar que aquí la temperatura aumenta. Este es mi estado 1 y este es mi estado 2 y esta es la dirección del proceso. Entonces, es un proceso isobárico. ¿Sí? Ahora, un proceso isotérmico lo representamos como una línea vertical, ¿verdad? Bueno, aquí nos quedó chueco, pero es una línea vertical. Ahí está. Vamos a pensar que la presión disminuye, ¿verdad? Desde 1 hasta 2. Entonces, este es un proceso isotérmico. Este fue isobárico. Y así, jóvenes, ¿sí? Pueden decir aquí, y bueno, aquí como representa un proceso adiabático, es un proceso sin transferencia de calor, jóvenes, eso es aparte. Y ahí tendríamos que ver exactamente el experimento que estamos llevando a cabo para ver cómo lo vamos a dibujar. ¿Sí? Y es muy importante elegir estas propiedades, porque aquí nada más elegimos presión, temperatura, pero pues, aquí puede ser cualquier propiedad, jóvenes. Por eso aquí nada más me remito al isobárico y al isotérmico, ¿no? Con líneas continuas. ¿Vale? Pero bueno, por adelantarles algo, jóvenes, nada más, para que vean cómo es esto. Tenemos nuestro diagrama. Uy, qué raro. Esta es la temperatura y este es el volumen específico. Me pueden decir aquí, ¿cómo trazo una isobar aquí? A ver,
depende de la región termodinámica. Pero, por ejemplo, si hablamos de la interfase líquido-vapor, ¿sí? Cuando una sustancia pasa de líquido a vapor, de vapor a líquido, la isobara es esto, joven. ¿Sí? Entonces, proceso isobárico. Es una especie de polilíneo. Pero esto ya poco a poco lo iremos determinando más adelante. ¿Sale, jóvenes? Entonces, un ciclo termodinámico, aquí sí vamos a borrarle, ¿no? Ah, no, no se puede. Vamos a tardar más. Un ciclo termodinámico es cuando se desarrollan una serie de procesos termodinámicos. Vamos a pensar otra vez en la propiedad A y en la propiedad B. Entonces, aquí tenemos un proceso, ¿sí? Desde 1 hasta 2. Un proceso nada más. Pero tenemos otro proceso, joven, hasta un estado 3. Y aquí tenemos otro proceso hasta un estado 4. Y de ahí otro proceso. Lo estoy poniendo de manera arbitraria. Y luego otro proceso. Aquí está 6. Y finalmente, por poner un proceso más, ¿sí? Regresamos al estado 1. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es un ciclo termodinámico. Y dentro de lo que es la termodinámica, los ciclos son muy importantes, Juan. Muchas máquinas trabajan en base a ciclos. ¿Sí? Por ejemplo, una central nuclear, ¿sí? Ciclos termodinámicos. Por ejemplo, una termoeléctrica. Por ejemplo, un sistema de refrigeración. Por ejemplo, una turbina de gas. Ahorita que tenemos grandes problemas de generación eléctrica en el país, ¿verdad? El SENACE se hizo bolas, ¿sí? Lo dejaron sin gas natural para sus plantas de ciclo combinado, ¿sí? Que operan con turbinas de gas. Entonces está poniendo en jaque al país. Inédito, jóvenes. Yo toda mi vida no recuerdo algo que se haya presentado así. Está dejando mucho que desear la CFE, la administración de la CFE, y deben de tener sus protocolos de seguridad. No puedes dejar un país sin electricidad, ¿sí? Independientemente de que haya pues sistemas de seguridad, ¿verdad? O sea, un hospital no puede quedar sin electricidad, ¿no? Imagínense, mueren la gente ahí en las salas de operación, ¿verdad? Entonces tienen sus plantas de emergencia, pero bueno, pues por protocolo los deben de tener, ¿verdad? Pero es obligación del Estado, en este caso de la CFE, ¿verdad? Administrarles ese insumo eléctrico, ¿vale? Entonces no nada más puedes echarle la culpa, pues es que se me acabó el combustible, ¿verdad? Sí, se me, se me- nos pasa en la casa a veces, ¿verdad? Se me olvidó checar el cilindro que qué tanto tenía de gas y nos quedamos sin gas y ahora pues le llamamos al del gas y a ver si viene en 1 hora o viene en 24 horas, ¿no? Eso a nivel país, a nivel industrial, no puedes salir con ese tipo no tienes que tener reservas que te garanticen, ¿sí? Se congelaron los ductos, no hay problema, hay reservas. Sí, que a lo mejor no me van a durar 3 meses, pero a lo mejor sí me duran un par de semanas en lo que dura la contingencia. O sea, el país tiene que estar preparado para eso. Pero bueno, ahí lo dejamos, joven. Mejor ya no hablamos más, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es un ciclo termodinámico, joven. Los automóviles funcionan en base a ciclos termodinámicos. ¿Sí? Las aeronaves, los cohetes, las turbinas de los aviones militares, ciclos termodinámicos, jóvenes. Bueno, entonces ahora sí, terminamos con esta parte ya. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, algún comentario. Vamos a rápidamente hacer sus equipos, yo espero que ya los tengan. Entonces, vamos a tomar aquí el ejemplo de estos compañeros de ustedes. ¿En dónde nos organizamos? Creo que en plantas, aquí está. Entonces, termodinámica.
Posiciones. Termo. Entonces, por favor, jóvenes. Díganme, equipo 1, ¿quiénes son? Díganme nombres, jóvenes. Ya para repartirles unos temitas para que los expongan la próxima semana. A partir del martes los vamos a exponer. Y esto ya entra dentro de lo que son evaluaciones. No se va a actividades esta parte, sino a evaluación para que lo suban correctamente a Enimus. No se han organizado, jóvenes. Los voy a organizar yo al azar. O sea, yo les doy la oportunidad de que ustedes se organicen y puedan trabajar ahí con quien más confianza le tengan, ¿verdad? Pero si no, pues aquí los organizamos, jóvenes, no hay problema. Por el equipo 1 sería Chacón, Rivera y Hop. Rivera. ¿Rivera qué? Rivera, Jan Hop. Ahorita lo notamos así, lo corregimos. ¿Quién más? Ok. ¿Quién más? Con Ay, déjame ver cómo se escribe su nombre porque no me acuerdo. Bueno, como sea, dímelo y ahorita, luego lo corregimos. Póngale a Dalí, Jesús Adalí. Ah, dale. Ok, equipo 2, jóvenes. ¿Quién dice yo? Jóvenes, les dije desde el principio de la clase que se pusieran de acuerdo para no perder tiempo. Aquí está Bueno, el también otro. sería, Sí, díganme. Que hable primero ella. bueno, primero comienzo con mi nombre, Varela de Montserrat, Varela Martínez Alexa de Montserrat y Ajá. Ernesto Alonso López García. Yo tengo los nombres completos, luego los pongo. Ya para que Ok, sepan con quién van a gracias. trabajar. ¿Quién más, jóvenes? Equipo 3. Es Herrera Rivera, José Javier. Herrera Rivera. Javier. José Javier. Ajá. Y el Ok. otro es Luis Gustavo González. ¿Cómo? Luis Gustavo González. Luis Gustavo. Siguiente equipo, jóvenes. Equipo 4. López Quirós. Ajá. Los... Ajá, ¿y quién más? Y García Velasco. Ok. Ya está el equipo 5, jóvenes. Me parece que unos no estaban, ¿no? Entonces, bueno. Sí, están todos. ¿Alguien más, jóvenes? Veo Yo, conectados maestro. a 2, 4, 6, 8, 9. Sí. No hay más. A ver. ¿Quién más, jóvenes? Equipo 5. Yo, maestro. ¿Quiénes? Rodríguez García. Ajá. Ramsés. ¿Con quién? Con Soto Antonio. Ajá. Ok, José así María. está bien. Ok. Sí, ya yo los completo los nombres. Al parecer hay más compañeros de ustedes. Ya los demás necesito que se agreguen a estos jóvenes. Y el día martes, que empiecen a presentar su información, los vamos a integrar, ¿sale? Pero no pueden quedar equipos de más de 3 personas, jóvenes. O sea, máximo 3. ¿Sí? Al parecer faltan, aquí no tengo la lista, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí hay 10. 11, 12, 13, 14. ¿Sí?
Entonces, necesitarían integrarse a diferentes equipos. Entonces, ya ahí ustedes vean a cuál se integran, los que no están integrados. ¿Ok? Hay ponerse de acuerdo una vez, como ustedes vean, pero el día lunes a mí me entregan ¿cómo se llama? Ya los equipos completos. ¿Sale, joven? Profe, ¿Sí? en el equipo 1, Ajá, ¿se puede agregar compañera Rosario, por favor? Rosario. Ok, así nada más, está bien. ¿Alguien más tiene sus equipos así rapidito para integrarlos o ya ahí se integran solos? Bueno, jóvenes, ahí se integran entonces los demás. Entonces, los temas que van a presentar, jóvenes, el equipo, aquí pues no importa, o sea, casi todos los van a presentar en unos 2 días o máximo 3, vamos a hacer un barrido de algunos temas que estamos interesados en desarrollar. Entonces, el equipo número 1, quiero que me desarrolle los temas de... Quiero que aborden la problemática de propiedades termodinámicas, joven, de algunas propiedades termodinámicas, como lo son coeficiente de compresibilidad, jóvenes, ¿Coeficiente de qué, profe? compresibilidad, volumen específico, densidad, peso específico. ¿Sí? Es un trabajo sencillo. Yo creo que 20 minutos lo exponen, jóvenes. ¿Sí? Vamos a tratar de pasar 2 equipos por día. ¿Sí? Entonces, esos son sus temas. Equipo número 2, quiero que me hablen. Mejor el tema de compresibilidad, déjenselo al equipo 2, jóvenes. ¿Sí? Porque se involucra a lo que es la presión. Profe, entonces sería densidad, peso específico y volumen específico solamente. Sí, es correcto. Son 3 Perfecto. propiedades sencillas, pero es importante verlo. ¿Sí? Entonces, equipo 2, presión, cociente de compresibilidad. ¿Sí? Ahí todo lo que puedan hablar de presión, incluyan instrumentos de medición, igual el equipo 1, ¿no? O sea, no nada más se aboquen a explicar qué es la densidad y ya. Entonces, métanse Profe. a ejemplos prácticos, métanse a instrumentación, y no solo que, bueno, hay un instrumento que se llama manómetro que sirve para medir la presión, ¿no? O sea, sí está bien, ¿no? Pero vaya más allá. Me encontré aquí un proveedor de manómetros de esta marca y estas son las especificaciones técnicas de este manómetro y este sirve para medir presiones en tuberías de gas. O sea, denle un enfoque práctico a las cosas. Equipo 3, jóvenes, temperatura. Temperatura. Y ley cero de la termodinámica. Temperatura, ley cero de la termodinámica. A ver, déjenme ver en su programa de estudio si algo más se me está yendo. Energía eléctrica, pero bueno, pues es el mismo que el de ingeniería mecánica. Ujú. Bueno, entonces quedamos que el equipo 3, temperatura, ley cero de la termodinámica.
Un segundito, Juan. Para que todos tengan tema, ¿no? Todos puedan exponer. Bueno, jóvenes, empiecen ustedes. Son temas cortos, no hay problema. De hecho, se pueden preparar de un día para otro. Entonces, empiecen ustedes, los que les di información, y el día martes les doy a los otros equipos. ¿Sí? Entonces, lo más seguro es que los equipos que faltan presenten información hasta por ahí del jueves. Entonces, o tal vez el miércoles, ¿no? Pero les digo que eso lo desarrollan de un día para otro. O sea, no necesitan. De hecho, a lo mejor lo que más van a trabajar es en preparar su trabajo, pero ese lo voy a poner para que lo entreguen el día viernes. Entonces no hay ningún problema. Sale, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Déjenme seleccionar bien los temas, ¿no? Para no dárselos así a la carrera. ¿Alguna pregunta, jóvenes? También quería decirle que si podemos agregar otra persona al equipo. Somos el equipo 2. Sí, ya cerré el archivo, pero bueno, me lo bueno. pasan el día martes, no hay ningún problema. Incluyan en su equipo, siempre y cuando Sale, no pase de 3. Sí, ¿Sale, jóvenes? está bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, nos vemos el día martes, por favor. Que pasen un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Va a ser mucho frío, jóvenes. El profe, Vale. igualmente, hasta luego. Órale, Pues jóvenes, más buenos luego, días, nos profe. vemos. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.